Bienvenidos a Historias en Sueños, un rincón donde el día se desvanece y la imaginación comienza a susurrar. Aquí, cada noche es una puerta hacia mundos tranquilos, relatos suaves y aventuras que te acompañarán hasta el descanso. No olvides dejar tu like y suscribirte. Además, comenta desde dónde y a qué hora lo estás viendo. Cierra los ojos, respira profundamente y déjate llevar. Pandora y la caja de los misterios. Había una vez, en los tiempos cuando el mundo era joven y los dioses caminaban entre las nubes del monte Olimpo, una joven llamada Pandora. Su nombre significaba todos los dones, y verdaderamente había sido creada con todos los regalos que los dioses podían otorgar a un ser mortal. Pandora tenía cabellos dorados como los rayos del sol matutino, ojos azules como el mar más profundo, y una voz tan melodiosa que los pájaros detenían su canto para escucharla. Pero de todos los dones que poseía, el más poderoso era su curiosidad, una curiosidad tan intensa que brillaba en sus ojos como pequeñas estrellas. Vivía en una hermosa casa de piedra blanca, rodeada de jardines donde crecían las flores más extraordinarias. Rosas que cambiaban de color con las horas del día, jazmines que perfumaban el aire con aromas que podían curar la tristeza, y lirios que cantaban suaves melodías cuando el viento los acariciaba. Pero en el centro de su hogar, sobre una mesa de mármol pulido, había un objeto que fascinaba y atormentaba a Pandora cada día. Una caja de madera oscura, tallada con símbolos misteriosos que parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. La caja estaba cerrada con una cerradura de oro que brillaba con luz propia y junto a ella colgaba una pequeña llave dorada de una cadena de plata. Los dioses le habían dado una sola instrucción: Pandora, hija nuestra, puedes disfrutar de todos los dones que te hemos concedido. Puedes explorar cada rincón de tu hogar y tu jardín, pero hay una cosa que jamás debes hacer. Nunca abras esta caja. Es un regalo, sí, pero un regalo que debe permanecer cerrado para siempre. Al principio, Pandora cumplió con facilidad esta única regla. Tenía tantas otras cosas maravillosas que descubrir. Pasaba sus días pintando con pigmentos que cambiaban de color según su estado de ánimo, componiendo canciones que hacían florecer las plantas y conversando con los animales del bosque cercano, que acudían a ella como una hermana querida. Pero con el paso de los días, la caja comenzó a ejercer sobre ella una atracción cada vez más poderosa. Por las mañanas, mientras desayunaba frutas que sabían a miel y pan que se mantenía siempre caliente, su mirada se desviaba hacia la caja. Durante sus paseos por el jardín, encontraba excusas para pasar junto a la mesa donde reposaba. Por las noches, antes de dormir, se acercaba a ella y creía escuchar susurros. Eran susurros muy suaves, como el sonido de las hojas secas moviéndose por el viento. Pero Pandora estaba segura de que venían del interior de la caja. A veces parecían voces que la llamaban por su nombre. Otras veces sonaban como secretos esperando ser descubiertos, y en ocasiones, como lamentos de algo que necesitaba ser liberado. ¿Qué podrá haber ahí dentro?, se preguntaba mientras cepillaba su largo cabello dorado frente al espejo. Los dioses dijeron que era un regalo. ¿Cómo puede ser peligroso un regalo? Tal vez solo quieren probar mi obediencia. Tal vez dentro hay algo aún más maravilloso que todo lo que ya poseo. Una noche de luna llena, cuando la luz plateada se filtraba por las cortinas de seda de su habitación, Pandora despertó con el corazón latiendo fuertemente. Los susurros eran más intensos que nunca y parecían formar palabras. Pandora, Pandora, somos tus hermanas. Estamos esperando. Necesitamos tu ayuda. Se levantó de su lecho, descalza sobre las baldosas frescas, y caminó como en trance hacia la sala principal. La caja parecía brillar con una luz suave y dorada, y la llave tintineaba suavemente en su cadena como si una brisa invisible la moviera. «Solo un vistazo», murmuró Pandora, extendiendo una mano temblorosa hacia la llave. «Solo abriré la caja un poquito para ver qué hay dentro y luego la volveré a cerrar. Los dioses ni siquiera se darán cuenta». Tomó la llave entre sus dedos. Estaba sorprendentemente cálida, como si hubiera estado expuesta al sol de verano. Con manos temblorosas, la introdujo en la cerradura. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecha específicamente para sus manos,
Giró la llave. ¡Clic! El sonido resonó por toda la casa como el eco de una campana distante. Por un momento, todo quedó en absoluto silencio. Pandora contuvo la respiración, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Lentamente, muy lentamente, levantó la tapa de la caja apenas una rendija. Una luz dorada se filtró por la abertura, cálida y acogedora. Pandora sonrió con alivio. ¿Ven? No había nada que temer. Pero entonces la tapa se abrió de par en par por sí sola, como si una fuerza invisible la hubiera empujado desde adentro. Lo que salió no fueron monstruos terribles ni criaturas espantosas como Pandora había temido en secreto. En su lugar, emergieron las cosas más hermosas que había visto jamás. Mariposas de luz que brillaban como pequeños soles, flores que flotaban en el aire esparciendo perfumes celestiales, músicas que no necesitaban instrumentos para sonar y colores que no tenían nombre porque eran más puros que cualquier cosa que existiera en la tierra. Pero junto con estas maravillas salieron también otras cosas. Nubes grises que portaban tristeza, vientos que susurraban preocupaciones, sombras que traían consigo el miedo y pequeñas chispas que llevaban la envidia y los celos. Todas estas cosas, hermosas y menos hermosas, se esparcieron por el mundo en un instante, volando a través de las ventanas abiertas, filtrándose por las grietas de las puertas, ascendiendo hacia el cielo estrellado para luego descender sobre todos los rincones de la tierra. Pandora intentó cerrar la caja, empujando la tapa con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. Casi todo había escapado ya. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras luchaba con la tapa rebelde. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Finalmente, logró cerrar la caja, pero justo antes de que la tapa se sellara completamente, escuchó una vocecita dulce y diminuta que la llamaba desde el interior. ¡Pandora! ¡Pandora! ¡No me dejes aquí! ¡Yo también quiero salir! Pandora se detuvo. Esta voz era diferente a todas las demás. No era misteriosa ni seductora como los susurros que la habían tentado. Era una voz clara, honesta, llena de una calidez que le recordaba a los abrazos de su infancia cuando los dioses la crearon por primera vez. ¿Quién eres?, preguntó Pandora, acercando su oído a la caja. Soy Elpis, respondió la vocecita. Soy la esperanza. Fui colocada al final, después de todas las demás, porque sabían que sería la que más necesitarían los mortales. Por favor, Pandora, déjame salir también. El mundo va a necesitarme mucho ahora. Pandora dudó. Ya había causado suficiente daño. Pero ¿qué pasaría si esta pequeña voz también trajera problemas? No tienes que temerme, continuó Elpis suavemente. Yo soy diferente a las otras. Ellas pueden traer dificultades, es verdad, pero yo traigo la fuerza para superarlas. Donde hay tristeza, yo ofrezco consuelo. Donde hay miedo, yo ofrezco valor. Donde hay preocupación, yo ofrezco la certeza de que todo puede mejorar. Pandora, con el corazón aún pesado por su error, decidió confiar en esa voz tan dulce. Abrió la caja una vez más, solo un poquito, y de ella salió una luz más hermosa que todas las anteriores. No era dorada ni plateada, sino de todos los colores y de ninguno a la vez, como el momento exacto cuando amanece, y todos los tonos del cielo se funden en uno solo. Elpis, la esperanza, era una pequeña mariposa de luz que irradiaba paz y tranquilidad. Se posó suavemente en la mano de Pandora, y por primera vez desde que había abierto la caja, la joven sintió que su corazón se calmaba. «Gracias, Pandora», susurró Elpis. «Ahora volaré por todo el mundo, y donde quiera que las otras cosas que salieron de la caja causen problemas, yo estaré allí para recordar a la gente que siempre, siempre hay una forma de seguir adelante». Y
Y con eso, Elpis voló hacia la noche estrellada, dejando tras de sí un rastro de pequeñas lucecitas que parecían promesas susurradas al viento. Pandora se quedó sola en su sala, con la caja ahora vacía entre sus manos. Al principio, el peso de lo que había hecho la abrumaba. Había desobedecido a los dioses, había liberado cosas al mundo que traerían dificultades a la humanidad. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de algo importante. Junto con las dificultades, también había liberado cosas maravillosas, la música más hermosa, colores que harían más bella la vida, sentimientos que permitirían a las personas conectarse más profundamente unas con otras, y sobre todo, había liberado la esperanza, que sería el regalo más valioso de todos. Los días siguientes, comenzó a llegar noticias del mundo exterior. Los viajeros que pasaban por su jardín le contaban que, efectivamente, las personas estaban experimentando nuevas dificultades. Algunos se sentían tristes sin razón aparente, otros tenían miedos que no sabían de dónde venían, algunos experimentaban envidias y preocupaciones desconocidas hasta entonces, pero también le contaban algo más, que en los momentos más difíciles, cuando todo parecía perdido, aparecía una pequeña luz, un sentimiento cálido que les susurraba que todo iba a estar bien, que tenían la fuerza para superar cualquier obstáculo, que el mañana siempre traía nuevas posibilidades. A Pandora se le llenaba el corazón de alegría al escuchar eso. Había cometido un error. Sí, pero de su error había surgido algo mejor que cualquier cosa que la vida antigua le hubiera podido ofrecer. La maravillosa esperanza que nos hace saber que aunque haya dificultades, siempre, siempre habrá manera de hacer que las cosas salgan bien. Un día, Zeus mismo descendió del Olimpo para visitar a Pandora. La joven esperaba ser castigada severamente, pero en lugar de enojo, encontró en los ojos del rey de los dioses algo parecido a ¿comprensión? Pandora, le dijo Zeus con su voz que sonaba como truenos distantes. ¿Crees que fue un error abrir la caja? Pandora reflexionó cuidadosamente antes de responder. Desobedecí sus instrucciones y por eso me disculpo. Pero si no hubiera abierto la caja, el mundo nunca habría conocido la esperanza. Y ahora veo que la esperanza es lo que hace que todas las otras dificultades valgan la pena, porque nos da la fuerza para crecer, para aprender, para volvernos mejores personas. Zeus asintió lentamente. La curiosidad, hija mía, puede llevarnos por caminos difíciles, pero también es la que nos permite descubrir las maravillas más grandes de la existencia. La caja debía ser abierta, pero debía ser abierta por alguien que tuviera el corazón puro suficiente para liberar también la esperanza. Y así, Pandora aprendió que nuestras decisiones, incluso aquellas que parecen errores, pueden llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Aprendió que la curiosidad es un don precioso, pero que debe ir acompañada de la sabiduría y la responsabilidad. Y sobre todo, aprendió que sin importar qué dificultades enfrentemos en la vida, siempre, siempre tendremos la esperanza para guiarnos hacia la luz. Desde ese día, Pandora se convirtió en la guardiana de un mensaje muy importante para toda la humanidad, que las experiencias más difíciles de la vida a menudo vienen acompañadas de los regalos más valiosos, y que no hay noche tan oscura que no pueda ser iluminada por la pequeña pero poderosa llama de la esperanza. Queridos oyentes, la historia de Pandora nos enseña que la curiosidad es una de las fuerzas más poderosas que poseemos. Nos impulsa a descubrir, a aprender, a crecer. Pero como todo poder, debe ser ejercido con sabiduría y responsabilidad. En nuestras propias vidas, todos enfrentamos momentos donde nuestra curiosidad nos lleva por caminos inesperados. A veces esos caminos traen dificultades que no habíamos previsto.
Pero la historia de Pandora nos recuerda algo fundamental, que incluso en los momentos más desafiantes, siempre tenemos la esperanza a nuestro lado. La esperanza no promete que la vida será fácil, pero sí nos asegura que tenemos la fuerza interior para superar cualquier obstáculo. Es esa pequeña luz que brilla en nuestro corazón, cuando todo parece oscuro, recordándonos que cada amanecer trae nuevas posibilidades. Mientras Elpis, la esperanza, volaba por el mundo recién transformado por el contenido de la caja de Pandora, sus alas brillantes la llevaron hacia un reino lejano, donde un rey poderoso estaba a punto de descubrir que no todo lo que brilla es verdaderamente valioso. En las montañas doradas de Frigia, el pergamino nos susurra la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que aún deseaba más. Un hombre cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de riqueza, pero cuya verdadera historia nos enseña sobre las verdaderas riquezas de la vida. Abramos juntos la siguiente página de nuestro pergamino mágico, donde conoceremos al rey Midas y su extraordinario don que se convertiría en una lección que resonaría a través de los siglos. El rey Midas y el oro que no brillaba. En el reino de Frigia, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos y los valles verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía un rey llamado Midas. Era un hombre de mediana edad, con barba negra salpicada de hebras plateados y ojos que brillaban con la intensidad de quien había conocido tanto la abundancia como el deseo de más abundancia aún. El palacio del rey Midas era una maravilla que quitaba el aliento a todos los visitantes. Sus muros estaban hechos de mármol blanco veteado de oro natural y sus jardines se extendían en terrazas que descendían como una cascada verde hasta el valle. Fuentes de agua cristalina cantaban melodías suaves y los senderos estaban bordeados de rosales cuyas flores parecían joyas vivientes. Pero de todas las maravillas del palacio, la más impresionante era la sala del tesoro del rey. Era una habitación circular con un techo abovedado tan alto que se perdía en las sombras, y sus paredes estaban cubiertas de estantes que albergaban las riquezas más extraordinarias del mundo conocido. Había cofres rebosantes de monedas de oro de todas las naciones, jarrones de plata labrados por los artesanos más hábiles, joyas que capturaban la luz y la multiplicaban en 1000 destellos de colores y estatuas de metales preciosos que parecían cobrar vida cuando las llamas de las antorchas danzaban sobre ellas. Midas pasaba horas en esta sala cada día, no porque fuera avaro o codicioso en el sentido cruel de la palabra, sino porque encontraba en la belleza de estos objetos una especie de paz que no lograba hallar en ningún otro lugar. Cada pieza tenía una historia. Cada joya había sido creada por manos expertas con amor y dedicación. Cada moneda representaba el trabajo honesto de su pueblo próspero. Pero había algo que inquietaba el corazón del rey, algo que lo despertaba en las noches silenciosas y lo hacía caminar por los pasillos de mármol de su palacio. Por más riquezas que acumulara, por más hermosos que fueran sus tesoros, siempre sentía que le faltaba algo, que había una felicidad mayor esperándolo en algún lugar que aún no había descubierto. Una mañana de primavera, cuando las flores de los almendros pintaban el paisaje de rosa y blanco, Midas paseaba por los jardines más alejados de su palacio, aquellos que lindaban con el bosque salvaje. Ahí, donde los senderos cuidadosamente trazados se convertían en simples veredas de tierra, encontró algo inesperado. Un anciano dormido bajo un gran roble, con ropas desaliñadas y una corona de hojas de parra en la cabeza. El anciano roncaba suavemente, y junto a él había una pequeña flauta de caña y una copa de barro vacía. Midas reconoció inmediatamente quién era: Sileno, el sabio sátiro compañero del dios Dionisios, conocido por su amor al vino y por su tendencia a perderse cuando celebraba con demasiado entusiasmo. En lugar de despertar bruscamente al anciano, Midas se sentó a su lado y esperó con paciencia. Cuando Sileno finalmente abrió los ojos, encontró al rey observándolo con una sonrisa amable. «Buenos días, noble Sileno»,
dijo Midas con respeto. ¿Has descansado bien en mis tierras? Sileno se incorporó lentamente, frotándose los ojos legañosos. ¿Rey Midas? ¡Qué vergüenza! Me temo que las celebraciones de anoche fueron más intensas de lo que recordaba. Espero no haber causado ningún problema en tu reino. Al contrario, respondió Midas, tu presencia honra mi hogar. Permíteme ofrecerte mi hospitalidad por el tiempo que desees quedarte. Y así comenzó una amistad inesperada. Sileno se quedó en el palacio durante 10 días y 10 noches, y durante ese tiempo, Midas descubrió que el viejo sátiro era una de las criaturas más sabias y entretenidas que había conocido. Sileno le contaba historias de los dioses que hacían reír al rey hasta que le dolían las costillas, le enseñaba canciones antiguas que hablaban del verdadero significado de la vida y le relataba aventuras de tierras lejanas donde las personas encontraban la felicidad en las cosas más simples. Cuando llegó el momento de la despedida, Sileno abrazó al rey con genuino cariño. Midas, has sido el anfitrión más generoso que un viejo como yo podría desear. No tengo riquezas materiales que ofrecerte, pero hay alguien que sí puede recompensarte por tu bondad. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados, apareció en los jardines del palacio una figura que irradiaba una luz suave y cálida. Era Dionisio, el dios del vino y la celebración, pero también de la transformación y los misterios profundos de la vida. Rey Midas, dijo Dionisio, con una voz que sonaba como música lejana. Mi querido amigo Sileno, me ha hablado de tu generosidad y hospitalidad. Es raro encontrar a un mortal que trate con tanto respeto y cariño a un viejo sátiro perdido. Como muestra de mi gratitud, te concederé un deseo. Cualquier cosa que pidas estará en tu poder. El corazón de Midas comenzó a batir con fuerza. Un deseo concedido por un dios. Las posibilidades eran infinitas. Podría pedir sabiduría eterna, podría pedir juventud perpetua, podría pedir el don de volar o de hablar con los animales. Pero en su mente, una sola idea brillaba más fuerte que todas las demás. Pensó en su sala del tesoro, en todas esas hermosas riquezas que tanto amaba y en cómo sería tener aún más, mucho más. Oh poderoso Dionisio, dijo Midas, casi sin aito por la emoción. Deseo que todo lo que toque con mis manos se convierta en oro. Dionisio frunció el ceño levemente. ¿Estás seguro, Midas? Es un don muy poderoso, y los dones poderosos a veces traen consecuencias inesperadas. Pero Midas ya se había dejado llevar por la emoción de imaginar las maravillas que podría crear. Estoy completamente seguro, Gran Dionisio, es lo que más deseo en el mundo. El dios suspiró suavemente. Entonces así será. A partir del amanecer de mañana, todo lo que toques con tus manos se convertirá en oro puro. Y con esas palabras, Dionisio desapareció como una brisa cálida, dejando tras de sí solo el aroma dulce de las uvas maduras. Esa noche Midas apenas pudo dormir. Su mente bullía con planes y sueños. Convertiría en oro las estatuas más hermosas, creando obras de arte que serían admiradas durante milenios. Transformaría rocas comunes en fortunas que permitirían a su reino prosperar como nunca antes. Sería recordado como el rey más rico que jamás había existido. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas de seda de su habitación, Midas saltó de la cama con una energía que no había sentido en años. Se acercó a una silla de madera tallada que había junto a la ventana, y con el corazón latiéndole fuertemente, la tocó con la punta de los dedos. Inmediatamente la silla comenzó a cambiar. La madera oscura se transformó en oro reluciente, conservando cada detalle del tallado original, pero ahora brillando con un esplendor que quitaba el aire. Midas rió de pura alegría. Corrió por su habitación tocando objetos al azar. Una lámpara de cerámica se volvió de oro macizo. Una cortina de lino se transformó en hilos dorados que tintineaban suavemente con la brisa. Un florero con rosas frescas se convirtió en una obra maestra de orfebrería, aunque las flores, ahora también de oro, habían perdido su fragancia. Ebrio de felicidad, Midas salió corriendo hacia sus jardines. Tocó las columnas de mármol y se volvieron doradas. Tocó las estatuas y se transformaron en tesoros relucientes. Tocó las piedras del sendero y creó un camino que brillaba como el sol.
Estaba tan absorto en su nueva habilidad que no se dio cuenta de que había llegado la hora del desayuno hasta que su hija Zoe apareció corriendo por el jardín. Zoe era una joven de 16 años, con rizos castaños que bailaban al viento y ojos del color de la miel. Era la alegría más grande en la vida de Midas, más preciosa para él que todos sus tesoros juntos. Había heredado la bondad de su padre y poseía una risa tan cristalina que hacía sonreír incluso a los sirvientes más serios del palacio. ¡Padre!, gritó Zoe, admirando las transformaciones doradas. ¿Qué ha pasado aquí? Todo es tan hermoso. Mija mía, un dios me ha concedido el don más maravilloso. Todo lo que toco se convierte en oro. Mira. Y para demostrárselo, tocó una rosa que crecía en un arbusto cercano. Inmediatamente la flor se volvió de oro sólido, perfecta en cada detalle, pero ahora fría al tacto. «Es increíble, padre», exclamó Zoe aplaudiendo. «¿Pero no tienes hambre? Los cocineros han preparado tu desayuno favorito, pan recién horneado con miel y frutas frescas». Fue entonces cuando Midas se dio cuenta de que efectivamente tenía mucha hambre. Toda la emoción de la mañana había despertado su apetito. Caminó hacia el comedor con Zoe a su lado, ansioso por compartir con ella esta comida y contarle todos sus planes para su nuevo don. Se sentó a la mesa donde lo esperaba un desayuno que parecía salido de un sueño. Pan dorado y humeante, miel que goteaba lentamente de un panal, frutas tan frescas que aún tenían gotas de rocío, y leche tibia en una jarra de cerámica azul. Midas extendió la mano hacia el pan, pero en el momento en que sus dedos lo tocaron, se transformó en oro macizo. Incómodo, pero sin alarmarse aún, intentó con la miel. También se volvió dorada y sólida. Las frutas, la leche, incluso el agua en su copa, todo se convertía en oro en el instante en que lo tocaba. Zoe observaba con creciente preocupación. «Padre, ¿cómo vas a comer?» Midas intentó reír para tranquilizarla, pero una pequeña semilla de inquietud había comenzado a germinar en su corazón. «No te preocupes, hija. Seguramente es solo cuestión de aprender a controlar el don. Tal vez si toco la comida muy suavemente». Pero no importaba cuán delicadamente tratara de tomar los alimentos, todos se transformaban instantáneamente en oro. Después de una hora de intentos frustrados, Midas se levantó de la mesa sin haber podido probar ni un bocado. «Tal vez necesito hablar con Dionisio», murmuró, más para sí mismo que para Zoe. «Seguramente puede enseñarme cómo controlar esto». Pasó el día llamando al dios, pero Dionisio no apareció. Midas intentó ponerse guantes, pero cuando tocó algo a través de ellos, también se convirtieron en oro y se adhirieron a sus manos como una segunda piel. Intentó usar herramientas para manipular la comida, pero cualquier cosa que sus manos tocaran se transformaba inmediatamente en oro. Cuando llegó la noche, Midas no había comido ni bebido nada en todo el día. Se sentía débil y mareado, pero lo que más lo angustiaba era ver la preocupación creciente en los ojos de su hija. «Padre, esto no puede continuar», le dijo Zoe mientras él intentaba infructuosamente beber agua de una copa que se había vuelto dorada en sus manos. «Debes encontrar una forma de revertir esto». Midas asintió, pero secretamente aún albergaba la esperanza de que pudiera encontrar una manera de conservar su don y al mismo tiempo solucionar el problema de la comida. Después de todo, ¿qué eran unas pequeñas inconveniencias comparadas con el poder de crear oro infinito? Pero esa noche, mientras yacía en su cama tratando de dormir, a pesar del hambre que le roía el estómago, algo terrible sucedió. Zoe entró a su habitación, preocupada porque había escuchado a su padre quejarse en sueños. «Padre, ¿estás bien?», preguntó acercándose a la cama en la oscuridad. Midas, medio dormido y desorientado, extendió instintivamente una mano para tocar la frente de su hija y asegurarle que estaba bien. En el momento en que sus dedos rozaron la piel de Zoe, ella se transformó. Pero esta transformación fue diferente a todas las demás. No fue gradual ni hermosa, fue instantánea y terrible.
En un parpadeo, su hija, su alegría más preciada, su tesoro más valioso, se convirtió en una estatua de oro perfecto. Sus rizos castaños eran ahora hilos dorados, sus ojos de miel eran ahora esferas de oro pulido, y su sonrisa, congelada para siempre en metal precioso, ya no podía iluminar la habitación con su calidez. ¡No!, gritó Midas, saltando de la cama. ¡Zoe, hija mía! Tocó la estatua desesperado por devolverle la vida, pero sus manos solo agregaron más oro a la superficie ya dorada. Lloró, suplicó, gritó el nombre de Dionisio hasta que su voz se volvió ronca, pero nada cambió. Su hija permanecía como una hermosa y fría estatua dorada. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Midas comprendió verdaderamente lo que había perdido. No era solo la capacidad de comer o beber, había perdido la capacidad de tocar, de abrazar, de conectar físicamente con cualquier ser viviente. Había perdido la posibilidad de acariciar las flores de su jardín y oler su fragancia, de sentir la textura de la seda entre sus dedos, de tocar la mejilla de su hija y sentir su calidez. Y lo más terrible de todo, había perdido a Zoe, la única riqueza que realmente había importado en su vida. Se dejó caer al suelo junto a la estatua dorada y lloró como nunca había llorado antes. Lloró por su hija, lloró por su estupidez, lloró por haber confundido el brillo del oro con el brillo de la verdadera felicidad. Cuando finalmente se le acabaron las lágrimas, una voz familiar resonó suavemente en la habitación. «Midas». El rey levantó la cabeza y vio a Dionisio de pie junto a la ventana, pero ahora el dios no irradiaba alegría, sino una profunda tristeza. «Te advertí que los dones poderosos a veces traen consecuencias inesperadas», dijo Dionisio con gentileza. «Por favor», susurró Midas, «devuélveme a mi hija. Te daré todos mis tesoros, mi reino, mi propia vida, pero devuélveme a Zoe». Dionisio se acercó a la estatua y la contempló con dolor. «El oro es hermoso, Midas, pero no tiene corazón que lata, no tiene alma que sienta, no tiene voz que ría o llore. ¿Entiendes ahora por qué vacilé cuando me pediste este don?» «Sí», respondió Midas entre sollozos. «Entiendo. Fui un tonto. Pensé que tener más oro me haría más feliz, pero ya era feliz. Ya tenía todo lo que necesitaba, un reino próspero, personas que me respetaban y, sobre todo, tenía a Zoe. Ella era mi verdadero tesoro, y fui tan ciego que no me di cuenta hasta que la perdí». Dionisio asintió lentamente. «La verdadera riqueza, Midas, no se mide en oro o plata, sino en los momentos compartidos con aquellos que amamos, en la belleza de un amanecer que podemos disfrutar con nuestros sentidos, en la satisfacción de una comida simple después de un día de trabajo honesto, en la risa de un niño, en el abrazo de un amigo». «Por favor», suplicó nuevamente Midas, «dame la oportunidad de ser sabio, devuélveme mi don más preciado, la capacidad de tocar el mundo sin destruir su esencia». Dionisio reflexionó por un largo momento. «Hay una forma», dijo finalmente, «pero requerirá que abandones completamente tu don dorado. No podrás quedarte con una parte de él. ¿Estás dispuesto a renunciar por completo al poder de crear oro?» «Sí», respondió Midas sin vacilar, «renuncio a él por completo y para siempre». «Entonces deberás ir al río Pactolo, donde nacen las montañas. Sumerge tu cuerpo completamente en sus aguas al amanecer y el don será lavado de ti para siempre. Pero recuerda, una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás». «Entiendo», dijo Midas. «Y Zoe, cuando el don sea lavado de ti, ella volverá a la vida. Pero también ella olvidará lo que pasó, para que no tenga que cargar con el peso de haber sido transformada». Sin perder ni un momento, Midas partió hacia las montañas. Caminó toda la noche, subiendo por senderos rocosos que le lastimaban los pies, pero sin importarle el dolor. Todo lo que podía pensar era en recuperar a su hija.
Cuando los primeros rayos del sol tocaron las cumbres nevadas, Midas llegó al nacimiento del río Pactolo. Era un lugar de belleza indescriptible, un manantial cristalino que brotaba de las rocas, rodeado de flores silvestres que bailaban con la brisa matutina. Sin dudar, Midas se sumergió completamente en las aguas heladas. Sintió como algo se desprendía de él, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Cuando salió del agua, tocó una piedra cercana. Permaneció como piedra. Corrió de regreso al palacio, más rápido de lo que había corrido jamás en su vida. Llegó jadeando y empapado a la habitación donde había dejado la estatua de su hija. Zoe estaba sentada en la cama, viva y cálida, frotándose los ojos como si acabara de despertar de un largo sueño. «¡Padre!», exclamó al verlo. «¿Por qué estás todo mojado? ¿Y por qué lloras?». Midas la abrazó con tanta fuerza que Zoe protestó riendo. «¡Padre, me aplastarás!». Pero Midas no podía dejar de abrazarla, sentir su calidez, su respiración. Los latidos de su corazón eran más valioso que todo el oro del mundo. «Te amo, hija mía», le susurró al oído. «Eres mi tesoro más preciado». Desde ese día, la vida de Midas cambió completamente. Siguió siendo un rey justo y próspero, pero ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en las cosas simples. Desayunar con su hija mientras ella le contaba sus sueños. Caminar por el jardín sintiendo la textura de las flores entre sus dedos. Compartir comidas con sus súbditos y escuchar sus historias. Abrazar a los amigos que venían de visita. Mantuvo sus tesoros, pero ahora los veía de manera diferente. No eran símbolos de su poder o estatus, sino hermosas obras de arte creadas por personas talentosas. Los valoraba, pero no los necesitaba para ser feliz. Y cada noche, antes de dormir, Midas se sentaba junto a la ventana de su habitación y contemplaba las estrellas, recordando la lección más valiosa que había aprendido, que el oro más puro no es el metal que brilla en los cofres, sino el amor que brilla en los corazones de aquellos que nos rodean. La historia del rey Midas nos habla de una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Nuestra tendencia a creer que la felicidad se encuentra siempre en más. Más dinero, más posesiones, más reconocimiento. Pero Midas descubrió lo que muchos de nosotros aprendemos tarde en la vida, que ya poseemos los tesoros más valiosos. La verdadera riqueza no se cuenta en monedas de oro, sino en momentos compartidos. Está en el abrazo cálido de un ser querido, en la risa compartida alrededor de una mesa, en la simple capacidad de sentir el mundo con nuestros sentidos. El aroma de las flores, la textura de una mano amiga, el sabor de una comida preparada con amor. Midas nos enseña que la gratitud por lo que ya tenemos es el verdadero camino hacia la abundancia. Cuando aprendemos a valorar los regalos simples de cada día, descubrimos que ya somos más ricos de lo que jamás imaginamos. Las aguas del río Pactolo, que liberaron al rey Midas de su don dorado, siguieron fluyendo montaña abajo, llevando consigo la sabiduría de que los verdaderos tesoros son aquellos que no se pueden tocar con las manos, sino solo con el corazón. Estas aguas viajaron a través de valles y bosques hasta llegar al mar, donde se encontraron con las corrientes que rodeaban una isla misteriosa. Una isla famosa en toda Grecia por albergar el laberinto más complejo jamás construido, y por ser el hogar de una joven princesa cuya inteligencia brillaba más que cualquier oro. En la isla de Creta, donde el viento del mar susurra secretos antiguos y las olas rompen contra acantilados que han visto nacer y morir imperios, nuestro pergamino nos revela la historia de Ariadna, una joven que descubriría que el hilo más simple puede ser el instrumento más poderoso para salvar vidas y conquistar corazones. Abramos juntos esta nueva página, donde el valor y el ingenio se entrelazan como los hilos de un tapiz destinado a cambiar el curso de la historia. Ariadna y el hilo de la esperanza. En la isla de Creta, donde el mar azul se extendía hasta el horizonte, como un manto de zafiros líquidos, se alzaba el palacio más majestuoso de toda Grecia,
Sus muros blancos brillaban bajo el sol mediterráneo como perlas gigantes, y sus columnas rojas, pintadas con el color sagrado de la tierra, sostenían techos decorados con frescos que contaban historias de dioses y héroes. En este palacio vivía una joven princesa llamada Ariadna, hija del poderoso rey Minos. Ariadna tenía 18 años y poseía una belleza que no residía solo en sus rasgos delicados o en sus largos cabellos oscuros que brillaban como la obsidiana, sino en la inteligencia que despedían sus ojos verdes como el mar en calma y en la gentileza que irradiaba su sonrisa. Desde pequeña, Ariadna había demostrado una mente extraordinaria. Mientras otras princesas de su edad se entretenían con joyas y vestidos, ella pasaba horas en la biblioteca del palacio leyendo pergaminos sobre matemáticas, astronomía, arquitectura y filosofía. Los sabios de la corte quedaban asombrados por la facilidad con que comprendía los conceptos más complejos y por la manera original en que resolvía problemas que habían desconcertado a eruditos durante años. Pero había algo en el palacio que ensombrecía la vida de Ariadna, algo de lo que se hablaba en susurros y que llenaba de tristeza los ojos de su padre, el rey. Bajo el palacio, excavado en las profundidades de la roca viva, se extendía el laberinto más complejo que mente humana hubiera jamás concebido. Este laberinto había sido diseñado por Dédalo, el arquitecto e inventor más brillante de su tiempo. Sus pasillos se retorcían y entrelazaban en patrones tan intrincados que desafiaban toda lógica. Sus muros se alzaban tan altos que bloqueaban la vista del cielo, y sus corredores eran tan numerosos que se decía que contenían 1000 caminos diferentes, pero solo uno llevaba al centro, y solo uno llevaba de vuelta a la salida. En el corazón de este laberinto vivía una criatura terrible, el Minotauro, un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro, nacido de una maldición que había caído sobre la familia real. No era malvado por naturaleza, pero su mente confundida y su fuerza sobrenatural lo convertían en un peligro mortal para cualquiera que se adentrara en su dominio. Y cada 7 años, según un tratado cruel que había firmado el rey Minos después de una guerra desastrosa, llegaba a Creta un tributo terrible desde Atenas. 14 jóvenes, 7 muchachos y 7 muchachas, que eran enviados al laberinto como ofrenda al Minotauro. Ninguno había regresado jamás. Esta costumbre horrenda pesaba como una piedra en el corazón de Ariadna. Cada vez que llegaba el tiempo del tributo, la joven se encerraba en su habitación y lloraba por aquellos jóvenes inocentes que iban a morir por los errores del pasado. Había suplicado a su padre que terminara con esta tradición, pero el rey Minos se sentía atado por juramentos sagrados que no podía romper sin traer consecuencias terribles sobre su reino. La primavera de los 18 años de Ariadna trajo consigo el 7º año del tributo. El barco negro de Atenas apareció en el horizonte una mañana clara, sus velas hinchadas por el viento de la tragedia. Ariadna observó desde las ventanas de su torre cómo el barco se acercaba lentamente al puerto, trayendo consigo otra carga de vidas jóvenes, destinadas a perderse en los pasillos sin fin del laberinto. Pero esta vez había algo diferente. Entre los 14 jóvenes atenienses, venía uno que destacaba por su porte noble y su mirada determinada. Se llamaba Teseo y era hijo del rey Egeo de Atenas. A diferencia de los tributos anteriores, que llegaban llorando y desesperados, Teseo había venido voluntariamente, con la firme intención de enfrentar al Minotauro y poner fin para siempre a este ciclo de muerte. Cuando Ariadna lo vio por primera vez caminando por el patio del palacio, con cadenas en las manos pero con la cabeza en alto, sintió que algo se removía en su corazón. No era solo la compasión que siempre había sentido por las víctimas del tributo. Había algo en la valentía serena de este joven, en la manera en que consolaba a sus compañeros más jóvenes, en la determinación que brillaba en sus ojos oscuros, que despertó en ella una emoción que no había conocido antes. Esa noche, mientras el palacio dormía y solo las antorchas vigilantes iluminaban los pasillos,
Ariadna se deslizó silenciosamente hasta las celdas donde mantenían prisioneros a los jóvenes atenienses. Teseo estaba despierto, sentado junto a una pequeña ventana por la que se filtraba la luz de la luna, estudiando lo que parecía ser un mapa rudimentario del laberinto que había dibujado en la tierra con una piedra. «Es inútil», susurró Ariadna desde las sombras. «He visto muchos mapas del laberinto, y todos son incorrectos. Los pasillos cambian, se ramifican, se conectan de maneras que desafían la comprensión». Teseo se volvió sorprendido, pero no asustado. «¿Quién eres? ¿Una de las guardianes?» Ariadna salió de la oscuridad, y cuando la luz de la luna iluminó su rostro, Teseo contuvo el aliento. «Soy Ariadna, hija del rey Minos. Y tú eres Teseo de Atenas, ¿no es cierto?» «Sí», respondió Teseo poniéndose de pie con respeto. «Pero, ¿por qué la hija del rey viene a hablar con un prisionero condenado?» «Porque no puedo soportar más esta injusticia. Durante años he visto morir a jóvenes inocentes, y he permanecido silenciosa porque no sabía qué hacer. Pero tú vienes aquí no solo para morir con honor, sino para intentar salvar a otros. Eso requiere una clase de valor que no he visto antes». Teseo se acercó a los barrotes que los separaban. «Princesa, agradezco tu compasión, pero no hay manera de vencer al laberinto. Los que lo construyeron se aseguraron de que fuera perfecto en su crueldad». «Tal vez», dijo Ariadna, «pero yo he estudiado los diseños de Dédalo durante años. Mi padre me permitía acceso a los planos cuando era niña, antes de que entendiera verdaderamente para qué servían. Y creo que he encontrado algo que todos los demás han pasado por alto». Los ojos de Teseo se encendieron con esperanza. «¿Qué has encontrado?» Ariadna miró hacia los pasillos vacíos para asegurarse de que nadie los escuchara. «El secreto del laberinto no está en memorizar su diseño, porque es demasiado complejo para eso. El secreto está en encontrar una manera de no perderse en primer lugar. Y yo sé cómo hacerlo». «Te escucho». «Mi nodriza, cuando era niña, me enseñó una técnica que usaban los marineros cuando exploraban cuevas desconocidas. Es simple, pero efectiva». De entre los pliegues de su túnica, Ariadna sacó un ovillo de hilo de seda dorada. «Este hilo es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un hombre, pero lo suficientemente delgado como para no ser notado por el Minotauro». Teseo examinó el hilo con admiración. Era hermoso, tejido con hilos de seda natural y algunos hilos de oro real que lo hacían brillar suavemente bajo la luz de la luna. «El plan es simple», continuó Ariadna. «Atas un extremo del hilo en la entrada del laberinto. Mientras te mueves por los pasillos, desenrollas el hilo detrás de ti. Sin importar cuán lejos viajes, sin importar cuántas vueltas tomes, siempre podrás seguir el hilo de regreso a la entrada». «Es brillante», murmuró Teseo. «Tan simple que nadie había pensado en ello. Pero, princesa, ¿por qué harías esto? Si tu padre descubre que me has ayudado». Ariadna tomó una respiración profunda. «Porque algunas cosas son más importantes que la obediencia ciega. Porque he llegado a entender que el verdadero valor no está en seguir tradiciones crueles, sino en tener el coraje de cambiarlas. Y porque…» Su voz se suavizó. «Porque creo en ti, Teseo. Veo en tus ojos la determinación de un héroe verdadero». Teseo extendió su mano a través de los barrotes, y Ariadna la tomó. Era la primera vez que se tocaban, pero ambos sintieron una conexión que iba más allá de las palabras. «Si logro salir vivo del laberinto», dijo Teseo, «¿vendrías conmigo? ¿Dejarías Creta para comenzar una nueva vida en Atenas?». Ariadna sintió que su corazón se aceleraba. Dejar su hogar, su familia, todo lo que había conocido, era una decisión enorme. Pero al mirar los ojos nobles de Teseo, supo su respuesta. «Sí», susurró. «Si puedes liberar a mi pueblo de esta maldición, te seguiré». Al día siguiente, cuando el sol estaba en su punto más alto, se abrieron las puertas del laberinto. Los 14 jóvenes atenienses fueron conducidos a la entrada. Un arco de piedra tan alto como 3 hombres y tan ancho como una carreta. Más allá de ese arco, solo se veía oscuridad.
El rey Minos presidía la ceremonia desde un balcón alto, con expresión sombría. Ariadna estaba a su lado, pero su mente estaba concentrada en el pequeño ovillo de hilo dorado que había logrado deslizar en las manos de Teseo durante un momento de distracción de los guardias. Uno por uno, los jóvenes fueron empujados hacia la oscuridad del laberinto. Teseo fue el último. Antes de cruzar el umbral, se volvió hacia el balcón real y encontró los ojos de Ariadna. Le hizo una pequeña reverencia, un gesto que para los observadores parecía respeto al rey, pero que Ariadna entendió como una promesa. Las puertas se cerraron con un sonido que resonó como un trueno, y comenzó la espera. Dentro del laberinto, Teseo rápidamente tomó el liderazgo del grupo. Ató con cuidado un extremo del hilo dorado a una proyección de piedra junto a la entrada, y comenzó a desenrollarlo mientras guiaba a sus compañeros por el primer corredor. El laberinto era aún más desconcertante de lo que había imaginado. Los pasillos se bifurcaban sin patrón aparente, subían y bajaban por escaleras talladas en la roca, se abrían a cámaras circulares con múltiples salidas y luego se estrechaban hasta convertirse en túneles tan angostos que apenas cabía una persona. Pero Teseo mantuvo la calma, manteniendo siempre el hilo tenso detrás de él. Cada vez que llegaban a una bifurcación, elegía un camino y marcaba mentalmente la dirección, pero sabiendo que si era el camino incorrecto, siempre podrían regresar siguiendo el hilo. Habían caminado durante lo que parecieron horas, cuando escucharon el primer rugido. Era un sonido que helaba la sangre, parte humano y parte bestial, que resonó por todos los pasillos del laberinto como el eco de una pesadilla. «Manténganse juntos», susurró Teseo. «El sonido viene de allá». Señaló hacia un corredor que se perdía en la oscuridad. «Eso significa que estamos cerca del centro». Siguieron avanzando y los rugidos se hicieron más frecuentes e intensos. Finalmente, el corredor se abrió a una cámara circular enorme, iluminada por la luz que se filtraba desde una apertura en el techo muy arriba. En el centro de la cámara, sentado sobre un montón de huesos blanqueados por el tiempo, estaba el Minotauro. Era una criatura imponente y terrible. Su cuerpo era el de un hombre gigante, musculoso y poderoso, pero su cabeza era la de un toro enorme, con cuernos curvos que brillaban como marfil pulido. Sus ojos eran rojos como carbones encendidos, y cuando los vio entrar, se puso de pie lentamente, con movimientos que combinaban la gracia felina con la fuerza bruta. Algunos de los jóvenes atenienses gritaron de terror, pero Teseo se adelantó con determinación. «Quédense atrás», les ordenó. «Esto es entre él y yo». El Minotauro rugió y embistió, bajando la cabeza para usar sus cuernos mortales como lanzas. Teseo se hizo a un lado en el último momento, pero uno de los cuernos le rasguñó el brazo, dejando una herida que comenzó a sangrar inmediatamente. La batalla fue feroz y prolongada. El Minotauro tenía la ventaja de la fuerza y el tamaño, pero Teseo tenía la agilidad y la inteligencia. Esquivaba los embates poderosos de la criatura, usando las columnas de la cámara como escudos, golpeando cuando podía pero sin lograr causar daño significativo. Fue entonces cuando Teseo recordó las palabras de Ariadna. El verdadero valor no está en la fuerza bruta, sino en la inteligencia y la compasión. Y de pronto entendió algo que cambió todo el curso de la batalla. En lugar de seguir luchando, Teseo se detuvo y habló. «Minotauro», dijo con voz firme pero gentil, «sé que no eres solo una bestia. Parte de ti es humana. Parte de ti entiende el dolor, la soledad, el sufrimiento». El Minotauro se detuvo, confundido por esta inesperada estrategia. «Has vivido aquí toda tu vida, prisionero en este laberinto tanto como nosotros, obligado a matar no por maldad, sino porque es lo único que conoces. Pero puede haber otra manera». Por primera vez, los ojos rojos del Minotauro mostraron algo más que furia. Había en ellos una chispa de tristeza, de reconocimiento. Si me permites pasar, si dejas que estos jóvenes vivan, encontraré una manera de liberarte también. No tiene que terminar en muerte para ninguno de nosotros. El Minotauro bajó lentamente la cabeza, y entonces, para asombro de todos,
se hizo a un lado. Teseo entendió que la verdadera victoria no había estado en vencer al Minotauro, sino en encontrar la humanidad que aún vivía en él. Guiando al grupo de jóvenes atenienses y con el Minotauro siguiéndolos a distancia como un guardia protector en lugar de una amenaza, Teseo siguió el hilo dorado de regreso a través de los interminables pasillos del laberinto. Cuando las puertas se abrieron y los 14 jóvenes emergieron vivos a la luz del sol, el palacio entero estalló en gritos de asombro. Nunca antes había regresado nadie del laberinto. El rey Minos estaba tan sorprendido que no supo qué decir. Ariadna corrió hacia Teseo y lo abrazó, sin importarle que todo el palacio los viera. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó el rey finalmente. Teseo miró a Ariadna y luego de vuelta al rey. Con sabiduría, valor y la ayuda de alguien que cree en la compasión por encima de la tradición. Y señaló hacia la entrada del laberinto donde el Minotauro había aparecido, ya no como una bestia terrible, sino como un ser triste que por primera vez en su vida había encontrado una chispa de comprensión. El rey Minos, viendo que la maldición que había pesado sobre su familia durante tantos años finalmente podía ser levantado, declaró el fin del tributo de Atenas. El Minotauro fue llevado a un lugar en las montañas donde podría vivir en paz y el laberinto fue sellado para siempre. Esa noche, mientras el palacio celebraba, Ariadna y Teseo se encontraron en los jardines bajo la luz de la luna. «¿Todavía quieres venir conmigo?», preguntó Teseo, tomando las manos de la princesa. «Más que nunca», respondió Ariadna. «Hoy he aprendido que el verdadero hogar no es un lugar, sino las personas con quienes compartimos nuestros ideales y nuestros sueños». Al amanecer, partieron a Atenas en el mismo barco que había traído a los jóvenes como tributo, pero que ahora los llevaba como héroes hacia una nueva vida. Ariadna llevó consigo muy pocas posesiones, pero entre ellas estaba el ovillo de hilo dorado, ahora convertido en símbolo de cómo la inteligencia, el valor y el amor pueden encontrar una salida incluso de los laberintos más imposibles. Y se dice que años después, cuando Ariadna y Teseo gobernaron juntos con sabiduría y compasión, aquel hilo dorado fue preservado en el templo principal de Atenas como recordatorio de que siempre hay esperanza, siempre hay una manera de encontrar el camino de regreso a la luz, sin importar cuán perdidos nos sintamos en los laberintos de la vida. La historia de Ariadna nos enseña que la verdadera valentía a menudo no requiere de fuerza física, sino de inteligencia, compasión y la determinación de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. El hilo de Ariadna se ha convertido en símbolo universal de la esperanza y la guía que necesitamos en los momentos más confusos de nuestras vidas. Todos enfrentamos laberintos personales, decisiones difíciles, situaciones complejas, momentos donde no sabemos qué camino tomar. Pero la historia nos recuerda que siempre podemos encontrar nuestro hilo dorado. Puede ser la sabiduría de un mentor, el amor de la familia, la fuerza interior que surge cuando actuamos con compasión, o simplemente la certeza de que cada problema tiene una solución si somos lo suficientemente creativos y perseverantes para encontrarla.